Fueron 4 años en el mundo de los vicios. Intenté quitarme la vida con mis propias manos. Fui destruyendo mi vida poco a poco. Mi nombre es Noemí Panchana y esta es mi historia. Cuando yo era pequeña, comencé a ver que mis padres se peleaban y también porque mi papá, él nunca nos dio el amor de padre. Entonces nosotros muchas veces yo veía que mi mamá no tenía que darnos de comer. Todo eso llenó en mi vida de sufrimiento y también porque yo le guardé odio a mi papá. Yo lloraba porque yo veía a mi mami sufrir. Entré en el colegio, a mí me hacían bullying, me trataban mal, mis compañeras me pegaban. Y todo eso pasó en mi vida. Y ahí después yo comencé a consumir por una curiosidad. Decían que eso le hacía sentir bien y le hacía olvidar de todos sus problemas. Y yo comencé a consumir por eso, a tomar. Y ahí fui destruyendo mi vida poco a poco. En estos lugares de aquí era donde yo quedaba consumiendo, donde yo me drogaba, donde yo consumía perica, consumía alcohol, y era un lugar donde yo sufría mucho. A veces yo quedaba media volada, así, en las nubes, y un día yo me acuerdo que mi hermana se dio cuenta. Mi nombre es Cristina Panchana y soy la hermana de Noemí Panchana. Cuando ella llegaba, muchas veces noté que llegaba en estado de embriaguez. Fue algo muy difícil. Ella siendo la más pequeña, la menor, ella se involucró más en el alcohol, en la droga. En el cuarto percibí el olor de solución y alcohol. Entonces la impotencia que me dio de verla así, hasta donde ella había llegado, fue golpearla. Yo decía que mi vida ya no tenía sentido, ya no quería vivir, ya no quería sufrir más. Y ahí muchas veces en mi cuarto yo intentaba ahorcarme. Yo a veces decía, ¿por qué Dios me trajo a este mundo? ¿Por qué por qué tuve que nacer si solamente vine a sufrir? Lloraba todas las noches, pasaba llorando, lloraba. Tenía pesadillas, veía sombras. Cuando yo pensaba que no podía salir de este sufrimiento, recibí la invitación de la Iglesia Universal. Yo comencé a orar, a pedir a Dios que cambiara mi vida. Mi mamá siempre lleva delante el altar con las fotos de la familia. En un momento ya me di cuenta que yo ya no bebía, dejé de tomar, dejé de drogarme. Y ahí fue donde yo vi que yo ya era otra persona, que yo ya encontré la felicidad, la paz de Dios en mi vida, en mi interior. Los pensamientos de quitarme de la vida salieron de mí y ya esos pensamientos ya no venían a mí. En verdad yo encontré la verdadera felicidad. Yo vi a mi hermana que ella fue liberada de los vicios, de la droga, del alcohol, vi un cambio. Ya no la veía triste, llorando por las noches. Vi una paz, una transformación. Todo lo que yo soy ahora lo debo al altar, a causa de mis sacrificios, de mis votos, de mi fidelidad hacia Dios. Todo lo fui construyendo a través del altar. Yo hago todo lo que es clase de anaqueles, todo lo que tiene que ver con madera y decoración. Nunca me imaginé que yo iba a entregar mercadería, que yo mismo la iba a fabricar y las iba a vender. Gracias a nuestra fe, a usar la fe que nos enseñaron a sacrificar, a ser fiel a Dios,
ahora que tenemos esa paz, esa alegría dentro de nosotros. Ahora son 6 años que yo estoy libre de los vicios, del alcohol y de la droga. Y ahora estoy encaminando con el Señor Jesús. Hoy yo soy feliz porque Dios liberó a mi hermana de los vicios, restauró a mi familia y eso no tiene precio.